Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a un taller más de Conocer a Jesús con peras y manzanas, su servidor J.C. Mendoza. Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes y más porque estamos formándonos, interesándonos en la formación de nuestra fe, en lo que es precisamente la apologética católica. Como lo hemos dicho, la apologética es la defensa de la fe, aprender y conocer las doctrinas de nuestra Santa Madre Iglesia, precisamente con la intención de que cuando venga algún hermano que optó por la reforma protestante, algún protestante, y nos diga, oye, ¿qué crees que pasa esto? Y el otro tú digas, eso ya me lo sé. Así es que voy a saludar a cada uno de ustedes. Hola Marlene, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. También Maru Mendoza. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. Y también veo a María Isabel. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Hola, hola. También veo a Esmeralda Aguilar. Hola Esmeralda, ¿cómo estás? A Carlita. Hola, Hola ¿qué Carlita, tal? ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Carlita? Me da gusto saludarte. También veo a Carmen Villeda. Hola Carmen, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. También veo a Mari y a Maurilia también. Hola Mari, hola Maurilia. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también estoy viendo a Carmen Garay. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, buenas tardes. Muy bien, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues Gracias. vamos a seguir y continuar con nuestro trabajo. Para eso voy a compartir mi pantalla. Basta con que me digan si ya se ve precisamente y continuemos con nuestro taller. En este momento ya la acabo de proyectar, me dicen si ya la pueden ver. Ahí ya se ve. Muy bien. Sí, sí se ve. Bueno, pues estamos en el taller de conocer a Jesús. La intención es conocer a Jesús para amarlo, al amarlo comprenderlo, al comprenderlo vivirlo y al vivirlo transmitirlo. Y el tema, bueno, como lo hemos dicho en cada una de las sesiones en las que estamos, la intención es con peras y manzanas. ¿Qué quiere decir con peras y manzanas? Pues lo más sencillo posible, con el lenguaje más simple posible para entender precisamente las verdades de nuestra fe. No olvidemos que es un taller de apologética católica. Bueno, el taller de conocer a Jesús nos invita a conocer todas las áreas de la doctrina de la iglesia. Pero en este bloque estamos concretamente hablando de lo que es la apologética, es decir, la defensa de la fe. ¿Cuál es la intención de esto? Precisamente conocer cuáles son las doctrinas que exponen nuestros hermanitos protestantes para poder de alguna manera decirles, ¿qué crees que sí? No te preocupes, eso ya me lo sé. Ciertamente, respeto tu manera de pensar y tratar de fundamentar la doctrina de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Ahora bien, pues vamos a arrancar y el tema es muy interesante porque el tema es Santa María, Madre de Dios, la Virgen María, Madre de Dios. Y ciertamente también, pues sigue o continuando con el trabajo de la semana anterior. ¿Cuál es la introducción al tema? Mira, continuando con nuestra formación apologética, vamos a analizar un tema que también, y por eso vamos a continuar ahorita con temas marianos, porque son una bandera para nuestros hermanos protestantes, que buscan muy fuerte y muy férreamente, no sé por qué, tratar de menospreciar, ¿no? A María Santísima, Madre del verdadero Dios por el que se vive, diría ella, de viva voz allá cuando se le aparece al indio Juan Diego. Pero bueno, en nuestro caso y en este taller de apologética, les digo, vamos a platicar por qué y por qué se comprende o cómo se comprende que María es Madre de Dios. Recordando que tienen nuestros hermanos separados de manera sistemática contradecir todo aquello que la Iglesia de Cristo profesa y además que ha transmitido a lo largo de la Iglesia, todo, lo que sea, buscando con ello que, bueno, pues buscan con ello el suponer que ponen de manifiesto los errores de la Iglesia Católica y así presentarse ellos como los que realmente saben y tienen la verdad, pero bueno, nuevamente, solo evidencian su mala comprensión bíblica y sigue siendo todo a raíz de una mala interpretación por este argumento de que ellos interpretan la Biblia como les viene. Ahora bien, ese tema a ti y a mí tampoco nos causa ningún tipo de conflicto, pues estamos claros a qué se refiere cuando decimos que María es Madre de Dios. Pero como lo hemos dicho en sesiones anteriores, lo vamos a abordar
con la intención de fortalecer la doctrina de la iglesia, bueno, y de paso, poder tener mejores bases de nuestra fe. Y más aún, porque, ¿sabes? Se trata del primer dogma mariano. Si me explico, al final vamos a hablar precisamente de eso, lo vamos a platicar al cierre de la sesión, pero es un dogma, el primer dogma mariano, María, Madre de Dios. Bueno, y como siempre lo haremos de acuerdo al método del padre Luis Toro, es decir, vamos a presentar las razones protestantes y posteriormente la doctrina de la iglesia que Cristo fundó. ¿Va que va? Vamos a iniciar precisamente, vean la primera de las razones protestantes y lo vamos incluso a escuchar. Razón protestante: María no puede ser madre de Dios porque Dios es eterno. ¿Cómo crees que una mujer, María, va a ser madre del verdadero Dios? Escúchenlo con esta persona que se presenta a continuación. Si María es la madre de Dios, podemos decir que Dios es creado, ¿sí o no? Si Dios sale de María, Dios entonces es un ser creado. ¿Es un ser cómo? Creado. Dios existe desde la fundación del mundo. Dios no puede nacer de María. Si tú me dices a mí que Jesús, hombre encarnado, sale de María, te entiendo, lo comprendo. Pero Dios, que es soberano, que antes de María, que es sobre todo el universo, que está en el trono de Dios, no puede ser la madre, no puede ser María la madre de Dios. A Dios nadie lo vio jamás, dice el texto. Nadie lo vio jamás. Entonces, usted me va a comprobar, bíblicamente hablando, que María es la madre del texto bíblico. Ahora bien, ¿por qué quise presentar este video? Es que no es mentira, ni tampoco estamos hablando al aire. Los hermanos separados, los protestantes, cuando están en la reunión de ellos, créeme, estas doctrinas las enseñan así, o sea, enseñan doctrinas y que ellos obviamente van profesando. Por eso este taller y la importancia de este taller. ¿Por qué? Porque es importante comprender la doctrina de la iglesia que Cristo fundó y no hoy, desde siempre precisamente. Mira, vamos a verlo así. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica? Para ti, para mí, por eso decía, no hay ninguna confusión, ninguna confusión. La respuesta inmediata y sencilla es porque sabemos que Jesús es Dios y la Virgen María es Madre de Dios, es decir, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. En ese sentido estamos muy claros. Esta persona se proyecta diciendo, bueno, no, porque si Dios es eterno, ¿cómo? Entonces María tendría que ser antes que Dios y vean la doctrina que ellos enseñan, por así decir. Pero bueno, vamos a responder con peras y manzanas y conforme a la doctrina de la iglesia. Por cierto, puse esta imagencita un tanto simpaticona. Ya viste, ¿no? El protestante diciéndole, tú no eres la madre de Dios, Jesús no tuvo madre. Y, hijo, con mi madre no te metas, no sabes lo que dices. Pero bueno, vamos a pasar entonces al trabajo. Mira, vamos a hablar del concilio de Éfeso. ¿Por qué? Mira, resulta que en el año 431, Nestorio se atrevió a decir que María no era madre de Dios, afirmando, entonces, ¿Dios tiene una madre? Fíjate, esto en el año 431, habían pasado 400 años, o ya llevaba 400 años la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, y hay una persona, un hereje, que se llama Nestorio, que dice, entonces, ¿Dios tiene una madre? Pues entonces no condenemos la mitología griega que les atribuye una madre a los dioses. ¿Por qué quise comentarte eso y arrancar desde aquí? ¿Te acuerdas las lecciones anteriores que te dije que los protestantes toman cosas que ya han sucedido en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo V, siglo X, siglo XV, y los padres de la iglesia, San Agustín, Santo Tomás, San Ignacio de Antioquía, los mismos apóstoles, han explicado y de alguna manera han refutado estas herejías? Bueno, pues los protestantes retoman herejías pasadas para aparentarlas como nuevas. Y este tema de que si María es madre de Dios, cuando tú lo escuchas es de decir, oye, pero es que sí es cierto, o sea, es que eso ya está más que evidenciado y superado. Por eso no es nada difícil para mí preparar estos temas, porque basta con que me regrese a leer lo que dijo San Agustín, Santo Tomás. En este caso estamos en el concilio 431, que se realizó en Éfeso, y explican con bolitas y palitos, con peras y manzanas, la doctrina de la Iglesia de Cristo. Bueno, y también dijimos que los concilios
siempre han existido en la iglesia y precisamente son para comprender las verdades reveladas por Dios a su iglesia. Y en ese concilio, por cierto, se hablaba de la naturaleza humana y divina de Jesús. Y por eso, entre otras cosas, se presentó el dogma de María, Madre de Dios. Estamos en este momento, también vienen los arrianos por estos tiempos donde decían, no, Jesús solamente fue un hombre, no fue Dios. No, Jesús era Dios, pero como que simulaba ser hombre y cosas así. Entonces, estas herejías, insisto, ya desde los primeros siglos, la iglesia las ha mostrado, explicado y evidenciado. Por eso es importante la apologética, para que las nuevas ideas que sacan los protestantes hoy en día, tú comprendas que ya son muy viejas y que ya han pasado y que ya está más que refutado. Mira, ¿qué sucedió entonces aquel concilio de Éfeso en el 431? Ante ello, se reunieron los 200 obispos del mundo en Éfeso. Para ese momento, los 200 obispos que habían en el mundo se reunieron en Éfeso. ¿Por qué en Éfeso? Ah, porque fue la ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años. E iluminados por el Espíritu Santo, declararon: la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. ¿Sí me explico? Es verdadero Dios. ¿Y qué crees que sucedió en ese entonces? Acompañados por toda la gente de la ciudad que rodeaba en ese momento a los obispos y al concilio, con antorchas encendidas, hicieron una gran procesión y cantaban: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ciertamente esto es en cuanto a la historia, pero bueno, tenemos que responder bíblicamente. ¿Por qué? Porque un protestante te va a decir que María es Madre de Dios, es un invento de los católicos. ¿Cuál es el fundamento de la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica? Mira, la Iglesia siempre, en la Iglesia siempre se enseñó que María Santísima es Madre de Dios. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, es decir, los apóstoles, los padres apostólicos, los sucesores, siempre transmitieron ello. Y existen muchas evidencias que lo comprueban. Ahora que estuve leyendo, te voy a poner un link, te voy a poner ahorita al terminar este video, en la parte de abajo aquí, hay un link que saqué, que obtuve precisamente ahora que estuve leyendo, escrito o emitido por el Papa Benedicto XVI, en paz descanse. Él lo expone en la audiencia general en la Santa Sede el miércoles 2 de enero del 2008. ¿Por qué el 2 de enero? Porque el 1 de enero se conmemora o tenemos la festividad de María, Madre de Dios, el 1 de enero. Y lo explica, créemelo, con peras y manzanas, ¿eh? O sea, lo explica muy sencillo el Papa Benedicto XVI, así es que cuando termine este video, en la parte de abajo, ahorita que ya está en YouTube, lo vas a poder leer tú. Precisamente es un documento del Vaticano, es un documento de la Santa Sede, y vas a poder leer por qué y cómo se fue dando este concepto de María, Madre de Dios. Ok, y entonces regresamos al punto original. Diría el protestante: muéstrame en la Biblia, porque acuérdate que así son los protestantes, ¿no? No, en la Biblia. Yo quiero ver donde diga en la Biblia que María es Madre de Dios. De hecho, la persona anterior que estaba con el padre Luis Toro así le dijo en la Biblia. Muy bien, pues vamos a dar el fundamento de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Vamos a verlo en la Biblia, cómo se fundamenta esta doctrina de María, Madre de Dios. Y para ello nos vamos a remontar al Evangelio de San Lucas. Básicamente San Lucas es quien presenta detalladamente la anunciación del ángel Gabriel a María Santísima. Estamos ubicados en Lucas 1:28 para que lo apuntes. Lucas 1:28. Y entrando, obviamente, el ángel Gabriel le dijo: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. No sé si te acuerdas de este texto. Y obviamente cuando decimos o cuando el ángel dice el Señor está contigo, dice el Señor se refiere a Dios. ¿Se me explicó? Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Es muy claro entender efectivamente que el ángel está diciéndole Dios está contigo. Sin embargo, si hubiese alguna duda de texto, en el versículo 30, más adelante, el 29, obviamente María Santísima como que se sorprende del saludo, pero en el 30 literalmente dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Obviamente, y es importante la interpretación de la Sagrada Escritura, como lo decíamos, en iglesia, como lo han enseñado los padres de la iglesia, como lo enseñaron los apóstoles, como lo enseñaron precisamente los agiógrafos que escribieron la Biblia. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando el ángel le anuncia a María, el Señor está contigo,
claramente el texto bíblico nos explica que estamos hablando de Dios. Dios está contigo. Y sin embargo, en el 30 todavía más lo define. No temas, has hallado gracia delante de Dios. ¿Esto por qué lo digo? Porque si vieron en el caso del video, el joven que está hablando dice, bueno, yo entiendo que Jesús, sí, María es madre de Jesús, del hombre. Ahorita vamos a platicar también ello. Pongan atención. En el 31 le dice el ángel, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Entonces ya sabemos y tenemos claro que el hijo de María Santísima es Jesús. En el 32, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí ya, más claro ni el agua. Y el Señor Dios, cuando decimos quién es el Señor, Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y vean, por eso les digo, esta parte es que es una doctrina, la doctrina precisamente de la iglesia de Cristo, la doctrina que enseñaron los apóstoles. Pero los protestantes, bueno, pues toman literalmente y por eso se tropiezan mucho. Fíjate lo que dice el número 38. María Santísima responde al respecto. Del 33 al 37, pues obviamente, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón, etcétera? Pero en el 38, he aquí la esclava del Señor. O sea, ¿de quién? De Dios. He aquí la esclava de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Recordando que posterior a esto, la Virgen va a visitar a su prima, va a visitar a Santa Isabel. No sé si lo recuerdas. Y entonces llegamos al versículo 41. Y sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, porque recordarás que Santa Isabel está esperando a San Juan el Bautista y iba en el 6º mes. Y entonces en el momento que María entra y saluda precisamente a su prima Santa Isabel, el niño en su vientre brinca de gozo. E Isabel exclamó, fíjate, llena del Espíritu Santo, llena de Espíritu Santo. En el 42, exclamó con una gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A manera de paréntesis, nada más por comentar, pues es precisamente la oración que bajó del cielo. Por eso tú y yo cuando rezamos el Ave María decimos, esta es la oración que bajó del cielo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Muy bien, en el número 43, pongan mucha atención precisamente lo que dice Santa Isabel. Acuérdate que en el 41 dice, exclamó llena de Espíritu Santo. En este momento Santa Isabel está llena de Espíritu Santo. Y está claro, el Espíritu Santo, no otro espíritu, ¿sí me explicó? No un espíritu malo, el Espíritu Santo. Y en el 42 dice, ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Y quién es el Señor? Dios. Precisamente Santa Isabel se refiere a Jesús, el Señor. Para este momento, Santa Isabel no ha visto a María, no sabe que está encinta. Es por obra del Espíritu Santo que ella reconoce precisamente la encarnación en María Santísima. Y responde en el 42, ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor? ¿Estamos de acuerdo? Para que la madre de mi Señor. Entonces, estamos tú y yo claros que efectivamente estamos hablando que el Señor Dios le dará el trono de David su padre, he aquí la esclava del Señor, a quien pondrás por nombre Jesús, le dice el ángel, etcétera, etcétera. En este momento María Santísima dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Claramente vemos que María es la madre del Señor, o sea, de Dios, como lo hemos venido analizando en el texto, pero un protestante dirá, no, ahí no dice madre de Dios, dice madre de nuestro, o madre del Señor, ¿sí me explico? No olvidemos que el literalismo es una de las estrategias propuestas por Martín Lutero, el fundador de los protestantes. Entonces, aquí estamos hablando de la doctrina de María, Madre de Dios, precisamente de este Dios que todo lo puede y que se encarna, y este Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre. Y precisamente Santa Isabel, llena de Dios, Espíritu Santo, es quien pone en su boca y dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Ahora bien,
Todavía más entonces, porque dice, no, 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 tiene que decir así como yo quiero que diga. Ese es el gran problema de los protestantes, que dicen, yo quiero que la Biblia diga esto, y si eso no lo dice, yo no lo voy a tener o no voy a abrir mi mente. Les comentaba yo de las estrategias y las técnicas de los protestantes. Bueno, una de ellas es la cerrazón. En el 45, Santa Isabel le dice precisamente a Santa María, bienaventurada tú, porque has creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. ¿De quién, Señor? Estamos hablando de Jesús, no, o sea, de Dios. Y entonces María en el 46 inicia el Magnificat, no sé si lo has escuchado, y dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cristo. Así entonces, la iglesia, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, y más aún aquellos, San Juan, por cierto, que estuvo, San Juan, el discípulo amado, que es quien se lleva a María a su casa, no sé si recuerdas, es quien Jesús estando en la cruz le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, y desde entonces el discípulo se la lleva a su casa, es quienes conviven plena y profundamente con María Santísima. Y precisamente son ellos. Lucas, en el arranque del Evangelio de Lucas, así dice él también, muchos han querido explicar esto. Yo me di a la tarea de investigar y te lo explico de manera veraz. A ti, querido Teófilo. ¿Y quién es Teófilo? Pues cada uno de nosotros. Teo, Dios, Filos, amante de Dios. Ahora bien, como decíamos al principio, nosotros no tenemos confusión en ello y entendemos claramente, por la gracia del Espíritu Santo, que Jesús es verdadero Dios. Pero vamos a aclararlo más todavía con las Sagradas Escrituras. Y por eso quise también resaltarlo. Nosotros, gracias al Espíritu Santo, entendemos y comprendemos que María es Madre de Dios. Porque así como a Santa Isabel, que ella ni siquiera sabía que María Santísima venía encinta, sino que hasta que el niño brinca en su seno, llena del Espíritu, le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, o sea, de aquel al que estás esperando? Esto solamente te lo va a permitir comprender el Espíritu Santo, por eso un protestante le es muy difícil comprender. Ahora bien, vamos a ver efectivamente en las palabras del mismo Cristo y en lo que sucedió con Cristo. Recordarás que una vez que él fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó, se presentó a los apóstoles, pero no estaba Tomás. Y le dijeron, ¿qué crees, Tomás? Jesús resucitó y dijo Tomás, no, hasta que no ponga yo mis dedos en sus llagas, no creeré. En Juan 20, 27, 28, Jesús se desaparece a los apóstoles, ya estando Tomás, aquel que no creía. Le dijo, ven, mete tus dedos en mi llaga para que creas. Y la respuesta de Tomás o de Santo Tomás fue, Señor mío y Dios mío. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, porque tú y yo sabemos que Jesús es verdadero Dios. De hecho, los protestantes también saben que Jesús es verdadero Dios, pero suponen o se confunden con relación a este concepto, este dogma de María, Madre de Dios, en cuanto a este aspecto no eterno, sino cronológico de la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora bien, recordar que la cerrazón de los hermanos separados está basada en el odio y rencor que les han sembrado en sus corazones. Así, aún con la evidencia, no pueden aceptar la doctrina de la Iglesia Católica. Nunca van a aceptar la doctrina de la Iglesia Católica porque sería desdecir su propia doctrina. Es más, vamos a verlo en la conclusión de este mismo video que estábamos viendo. Fíjense cómo la persona, a pesar de que él mismo lo dice con sus labios, no lo va a aceptar. Pongan atención. Ahora voy a terminar porque como quedó un poquito inconforme, yo voy a tratar de mostrarle un poquito más para ver si puede medio entender. Colosenses 2:9 dice que en Jesús, en la carne de Jesús, ¿qué fue lo que parió María? La carne de Jesús, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo lo parió María, ¿verdad? Y dice la Biblia que en ese cuerpo está toda la divinidad. O sea que María parió ese cuerpo y en ese cuerpo estaba toda la divinidad.
Y si en ese cuerpo estaba toda la divinidad, María parió a Dios. Pongan cuidado. Porque En él, habita corporalmente corporalmente, el cuerpo que parió María, cuando parió a ese niño, en ese cuerpo, ¿a quién estaba pariendo? toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Listo. Que él no lo crea, mis respetos. Porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y él es capaz de negar delante de las cámaras que yo se lo expliqué. Eso significa, tiene los ojos vendados. Se le respeta. Pero la segunda, yo quisiera hacerle una pregunta. Si usted me responde, ¿Jesús es Dios? Claro que sí. No hay duda. Perfecto. Ya, Jesús es Dios. Segundo, ya va, un momentico. Ya va. Segundo. Ya va. ¿Jesús es Dios? Claro que sí. ¿María parió a Jesús? Sí. Está bien, está bien. Ya, listo, ya. No se hable más. Muy bien, y créanme lo que siempre así va a ser. Por lo tanto, la intención del taller no es precisamente ponerse a debatir con los protestantes, sino conocer sus doctrinas para que tú no te enganches principalmente en ello, porque pase lo que pase y se lo presentes, la evidencia, la doctrina de la iglesia, la que siempre se ha enseñado en la iglesia que Cristo fundó con peras y manzanas, de todos modos nunca lo van a entender, o no menos no van a querer entenderlo. Y precisamente ya sea San Pablo, ya sea San Pedro, todos van explicando esta perspectiva de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos hacia la conclusión que también es un poco extensa, pero se los platico. Como decíamos al principio, para nosotros no existe confusión, ninguna confusión de que de que la Santísima Virgen María es la Madre de Dios, porque sabemos que ella engendró por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesús, el Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es Dios y Santa María, su madre. Esto, insisto, vamos a regresar al concilio de Éfeso. Mira, hasta de manera civil, en el diccionario encontramos que madre es la que engendra, no la que crea. Y esta persona decía al principio, si María es madre de Dios, entonces María creó a Dios. No, engendrado, no creado. Es lo que tú y yo profesamos en nuestra fe. María engendró a Cristo en toda su divinidad, como lo dice precisamente el texto anterior, Colosenses. Entonces, en el cuerpo precisamente de Cristo, que nace de María Santísima, está toda la divinidad. Eso es un misterio y solamente precisamente el Espíritu Santo nos lo va a permitir comprender. Si aceptamos entonces que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios, como lo estaba planteando precisamente el Padre Luis Sor. Pero nosotros vamos mucho más allá. ¿Por qué? Mira, no se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. No confundas tiempo y eternidad. María, obviamente, no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre, quiso tener una madre. Así precisamente lo plantea Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Ahora mira, el dogma de María, Madre de Dios, contiene dos verdades irrefutables. Primera, que María es verdaderamente madre. María es la madre de Jesús, es la madre de Dios. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo. Como toda madre, contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas. Pero la segunda verdad importante es que María es verdaderamente madre de Dios, porque ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, según la naturaleza humana que él asumió. Es una doctrina y es un dogma del año 431, y no solo eso, mira un poco de historia, la riqueza de la historia de la iglesia.
El título de Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas, en las catacumbas, en las iglesias, donde la asamblea, en este caso la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, se reunía. Cuando elevaban oraciones para dar gloria a Dios, también incluían oraciones para dar veneración a María, la Theotokos, la Madre de Dios. Y es que precisamente en el concilio de Éfeso del 431 se canonizó a María, bueno, se dio el canon, en este caso, perdón, se hizo el concepto del dogma de María, Madre de Dios, la Theotokos, que es lo que significa Theos, Dios, Totokos, Madre, la Madre de Dios. Más tarde, también fue proclamada y profundizada por otros concilios universales, como el de Calcedonia en el 451 y el segundo de Constantinopla en el 553, y también se seguía fundamentando la doctrina de María, Madre de Dios. Mira, es en el siglo XIV que se introduce en el Ave María la segunda parte, ya de manera oficial, donde dice Santa María, Madre de Dios. Y es en el siglo XVIII que se extiende su rezo a toda la Iglesia católica, es decir, a toda la Iglesia universal. El Papa Pío XI reafirmó el dogma en la encíclica Lux Veritatis de 1931. Así entonces, la Madre de Dios en el Concilio Vaticano II dice: este concilio replantea en todo el alcance de su riqueza teológica. En el más importante de sus documentos, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. En este documento se ve la maternidad divina de María en dos aspectos: la maternidad divina en el misterio de Cristo y la maternidad divina en el misterio de la Iglesia. Y por eso nosotros decimos también que María es madre de la Iglesia. Es importante esta perspectiva de la doctrina de la Mariología, porque nos extiende este concepto del infinito amor de Dios. Nosotros estamos claros, porque acuérdate que en la lección anterior, donde hablábamos de los hijos de María, había una imagen que propusieron que decía que la Virgen era una diosa, no era una sierva humana, no una diosa virgen. No es que nunca nadie, la Iglesia Católica en sus 2000 años, nunca ha presupuesto que la Virgen María es Dios o que ella es la creadora del cielo. No. Más bien, nuestros ojos siempre están pendientes al increíble amor y a la infinita preferencia, en una preferencia amorosa, de Dios por María Santísima, precisamente la Madre de Dios. Así entonces, a manera de trabajo en casa, te voy a pedir que veas el video precisamente del Padre Luis Toro, la Virgen Madre de Dios. Te lo voy a poner aquí, por cierto, también. Si gustas verlo, voy a ponerlo aquí en YouTube. Y si no, así ponle en YouTube: Padre Luis Toro, Virgen Madre de Dios, o María Madre de Dios, y podrás ver el video. Y también te voy a poner el link para que entres al documento precisamente del Papa Benedicto XVI, que expuso en la Santa Sede con peras y manzanas acerca precisamente de María, Madre de Dios. Así es que este tema, por eso les decía, no era nada complejo, no era nada difícil, era ciertamente fortalecer nuestra fe, y estamos en esta línea ahorita, porque son muchos los temas, que si la Eucaristía, que si el purgatorio, que si esto y el otro, y ahorita vamos a estar viendo precisamente con relación a los dogmas marianos y qué es lo que los protestantes argumentan para tratar de descreditar, desmeritar a la siempre Virgen María de Guadalupe. Y en este caso, algo importante, como le decía Santa Isabel, a aquella que es bendita entre todas las mujeres, pero parece que todas las personas saben que María Santísima, la Sagrada Escritura así lo dice, es bendita entre todas las mujeres, menos los hermanos protestantes, porque no sé por qué su afán así como de no sé, de no tener esa visión acerca de María Santísima. Pero bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario con relación a esta parte de la apologética María, Madre de Dios. Y como lo hemos dicho siempre, pues con el lenguaje más sencillo, con peras y manzanas, lo más simple posible. Así es que, bueno, pues agradecerles a cada uno de ustedes. La intención de estos videos es que si pudieras compartirlo, si pudieras tenerlo en tu biblioteca, para que cuando tengas la duda de que una persona cercana a ti te diga: no, pero ¿por qué? Si ustedes creen, permítanme déjame ver el video, haces un repaso y expones de acuerdo a los textos bíblicos. ¿Va que va? Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Marlene, que
veo que siempre te conectas. Esmeralda Aguilar, también muchas gracias. A Ángela, Carmen Garay, muchas gracias por conectarte. Y por cierto, felicidades, sé que pasó tu cumpleaños días atrás. También para María Isabel, gracias por conectarte, hermanita. También para Maru Mendoza, gracias. Para Víctor Mendoza, gracias por conectarte, hermano. También gracias a María Trinidad Flores. Hola, María Trinidad, gracias por conectarte. Carlita, también gracias por conectarte. Carmen Villeda, muchas gracias. Liz Corona, gracias maestra por conectarte también. Maurilia, también la veo conectada. A Leti, gracias Leti por conectarte. Y a Angélica, también gracias por conectarte. La maestra Gloria López, muchas gracias. En un momento subo el video para que los que gusten pueden verlo, insisto, y pueden agregarse también o pueden de alguna manera compartirlo. Un último comercial, el día de mañana, 5 de octubre, a las 8 de la noche arranca el curso bíblico. El curso bíblico, igual, son 40 minutos, lo que nos permita un Zoom para que tú digas, bueno, voy a dedicar ese tiempo, y ahí vamos a arrancar desde cero, pero ese es curso bíblico. Como iglesia, como parte de la iglesia, como cristianos, como católicos, cómo poder entender también la Sagrada Escritura en cuanto a su constitución, formación, interpretación, exégesis, hermenéutica y muchas, muchas otras cosas que vamos a platicar. Pues yo me despido, gracias. Si no es que hay algún otro comentario, la verdad, o alguna cosa que me quieran comentar. Muy bien, pues yo me despido entonces de cada uno de ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Me despido, como decía el apóstol San Pablo, allá en la segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Hasta luego, hasta luego. Ay, hasta luego.